Génesis capítulo 49. Hoy vamos a ver del versículo 22, porque nos quedamos en versículo 21 la semana pasada, y vamos a ver hasta versículo 14 de capítulo 50. Entonces Génesis 49, 22 a 50, 14, en un mensaje que le puse como título, La muerte de un patriarca. Entonces, si tomas notas, ahí le puedes poner la muerte de un patriarca, y antes de estudiar vamos a orar. Señor, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Señor, por lo poderoso que es su nombre, lo inigualable que es, incomparable, Señor. No hay nadie como tú. Y Señor, a ti buscamos hoy y te damos gracias que por medio de la Escritura, no importa si estamos en Génesis o en Apocalipsis o en algún libro en medio de la Biblia, vemos a Jesús porque la meta es Jesús. Señor, tú nos has escrito estos 66 libros como una carta de amor para mostrarnos el amor que tú tienes para cada uno de nosotros, que tú deseas que nosotros aceptemos y que nosotros recibamos, Señor, y que por medio de ese amor, de ese sacrificio, tenemos vida y vida eterna, vida y vida en abundancia. Así es que, Padre, guíanos hoy. Sé tú el que habla, Señor. Llénanos de tu espíritu, lléname a mí de tu espíritu, Señor. Que tú tomes las meditaciones de mi corazón, las palabras de mi boca, Señor, y que sean agradables a ti, mi Rey, mi Salvador, mi roca. Señor, te amo, te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos quedamos la semana pasada viendo la profecía de Jacob hacia sus 12 hijos. Jacob ya está por morir, ya está a los fines, minutos, hora, lo que te guste de su vida. Y él tiene algo que decirle a cada uno de sus hijos. Entonces él empieza con el más grande, empieza con Rubén, y uno por uno vimos la semana pasada que Jacob bendice y profetiza sobre el futuro de cada uno de ellos. Fue muy interesante porque no lo terminamos, hoy vamos a terminar los últimos dos, pero fue muy interesante en estudiar estas profecías, en que vimos que, no sé si recuerdas, que nuestros hábitos, nuestro pecado, nuestras decisiones suelen seguirnos. O sea, no hay consecuencias a las cosas que tú y yo hacemos, perdonados totalmente, seguros en nuestra salvación siempre, pero hay consecuencias a veces por las cosas que nosotros hacemos. Vimos que para Rubén su primogenitura se le iba a ser quitada por sus malas decisiones. Tomó una mala decisión y por lo tanto fue la consecuencia. Vimos que por los hábitos de Simeón y de Leví, ellos iban a tener consecuencias futuras. Notamos, si recuerdas, la pereza de Isaacar, cómo eso lo llevó a servir a los demás cuando él no tenía por qué. Siempre consecuencias a nuestras acciones, y uno por uno nos dimos cuenta, y creo que si le permitiste a Dios que te mostrara a través de cada uno de ellos que si uno se deja a su propia voluntad, a sus propias decisiones, nos metemos en unos líos espantosos, tal como estos varones, uno por uno, líos espantosos. Y sabes, esto no fue exclusivo a los hijos de Jacob. Hemos visto este mismo patrón desde Génesis capítulo 3. Cuando Dios les prohíbe comer de un árbol. Y vimos que dejados a sus decisiones, ¿qué pasó? Entró el pecado. Entonces desde Génesis 3 en adelante hemos visto nuestra necesidad de Jesucristo, y por eso fue escrita la Biblia, para mostrarte a ti que necesitas al Señor. Que sin ese mensaje, entonces la Biblia realmente no tiene sentido. De nada nos sirve, porque fue
puesta, fue dada a nosotros para que tú y yo nos identifiquemos con los personajes de la Biblia y reconozcamos que también nosotros necesitamos salvación. También nosotros, no importa lo bueno que puedas ser, lo que hagas socialmente o para tu comunidad, lo que sea para tu mundo, al final de cuentas te das cuenta que necesitas un Salvador. Y ese es el punto. A lo largo del libro de Génesis vemos esta búsqueda. Si te fijas bien, ves esa búsqueda, esa determinación de la parte de Dios para restaurar lo que el pecado dañó, la relación con su creación. Algo que Él no dañó. Dios no tiene la culpa por el pecado, fue algo que nosotros mismos, nuestra naturaleza pecaminosa dañó esa cosa y Él desea restaurar esa relación y es su anhelo, es lo que Él desea y por lo tanto Jesús es algo hermoso, no lo entiendo, no sé por qué, porque no lo merecemos, pero ese es Dios. Él funciona totalmente diferente a nosotros y vimos la semana pasada hasta la profecía de Neftalí. Hoy vamos a ver la profecía acerca de José y de Benjamín. Y sabes, me dio gusto, yo tenía toda la intención de terminar la semana pasada, pero no se pudo. Entonces me gustó porque en cuanto a José, le dedica 5 versículos a su hijo José y la semana pasada yo tenía como algo preparado así muy rápido acerca de José, pero ahora que ya tenemos más tiempo, pude como ampliar lo que le dice a José, porque creo, si le permitimos a Dios, nos vamos a ver aquí, nos vamos a identificar con Él. Entonces estas son sus últimas palabras, con su último esfuerzo de Jacob. Le comparte a José, le comparte a Benjamín y luego ya estando satisfecho, respira por última vez y fallece. Entonces eso vamos a ver hoy, vamos a ver el sepelio, el funeral, todo eso ya después de esto. Entonces vamos a empezar con versículo 22, vean conmigo aquí de versículo 22 de capítulo 49, dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Nos detenemos a él ahí para ver que esta es una buena descripción de José. Nota lo que dice de él: rama fructífera junto a una fuente. No sé si puedes tú en tu mente imaginar a una rama fructífera, una rama que está cerca a una fuente. ¿La fuente qué provee? Provee agua. ¿Qué necesita una rama? ¿Qué necesita un árbol? Agua para poder vivir. Que no sé a ti, pero a mí inmediatamente me vino a la mente Salmo capítulo 1. Salmos capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita día y noche. Fíjate, será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿A poco no es una imagen de José? Es exactamente la vida de José. Es un buen ejemplo, José, de un árbol plantado junto a una fuente, a esta corriente de aguas. Ahora, la vida de José no fue fácil. Creo que si le hubiéramos preguntado antes de vivir ese día que lo vendieron sus hermanos, o que de hecho nos hacemos más atrás, desde que lo empezaron a odiar y burlarse de él, creo que si le hubieras preguntado si él escogería esa vida o no, creo que no lo hubiera escogido. O sea, fue una vida muy difícil. Nosotros que lo estudiamos lo sabemos, o si tú lo has leído sabes la vida de José, pero a pesar de lo que él vivió, fue una vida fructífera. Ahora, José tuvo toda oportunidad para
andar, para caminar, para sentarse con los malos, los pecadores, pero escogió mejor mantenerse unido al Señor y por lo tanto prosperó. Ese es como un sinopsis de la vida de José. A lo que me vino una pregunta personal: ¿qué tal tú y yo? ¿Qué tal nosotros? Cuando tenemos opciones, cuando se puede escoger entre lo malo y lo bueno, ¿qué escogemos? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Sabes? Nuestra decisión determinará si vamos a ser rama fructífera o si vamos a ser, como dice el versículo 4 de Salmos capítulo 1, paja arrastrada por el viento. Una rama fructífera está conectada al agua, a donde está el poder, mientras que la paja está seca, ya se desconectó y por lo tanto ya no funciona, ya no sirve para nada, sino que para ser quemada. Entonces José se mantiene junto a esta fuente, dice. Pero no es todo. Fíjense la última frase de versículo 22, me encanta, dice: cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Eso tiene significado, está hablando de su generosidad. Fíjate la generosidad de José. Él pudo haber cortado las ramas que se extendían y no compartir, o sea, sígueme en este pensamiento, no compartir las bendiciones de Dios, pero mejor las dejó colgar para que todos puedan sacarle provecho. Es lo que él hizo. Cuando él tuvo la oportunidad de cortar esas ramas, decir: no, o sea, ustedes me hicieron un mal, ustedes me vendieron, papá, tú lo permitiste, tú lo escuchaste, tú esto, y hasta aquí la corto. Él escogió lo mejor y dejó que sus vástagos se extiendan sobre el muro. Porque, ¿qué pasa? No sé si te ha tocado que tu vecino tiene un limón, un aguacate, no sé, una higuera, y sus ramas se extienden sobre tu muro, o sea, se van por el otro lado y de pronto te fijas si están ahí colgando los mangos, están colgando los aguacates. Él te está permitiendo a ti tomar parte, aprovechar, sacarle provecho a lo que Él ha plantado, a lo que Él riega, a lo que Él cuida. Y esa es la imagen que nos está dando aquí. En lugar de cortar las ramas para que nadie más disfrute de las bendiciones, las deja. Eso me gusta. No sé tú. No sé qué harías tú en el lugar de José. Solo te puedo decir que te asegures que tus vástagos se extiendan sobre el muro. No te quedes con todas las bendiciones de Dios, compártelas. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Compártelo, dalo. Es mejor dar que recibir, dice la palabra. Compártelo. Dijo un pastor, nuestras bendiciones se han convertido en una maldición, nos atraen, toman mucho de nuestro tiempo y preocupación. Y si tú te quedas y acoges tus bendiciones y no las compartes con las demás, eso va a pasar. Van a tomar tu tiempo, te van a preocupar y se va a convertir en una maldición. Y para que eso no suceda en tu vida, mejor compártelos. Comparte las bendiciones de Dios en tu vida. Entonces describe perfectamente a José, sus bendiciones, su puesto, su ascenso a poder, lo pudo compartir con los demás y por lo tanto esas cosas no se convierten en maldición en su vida. No amargó su corazón, que esa es otra cosa que pudo haber sucedido con José.
o una raíz de amargura que brote en él por lo que sus hermanos hicieron mejor, dice que los vástagos se extiendan sobre el muro. Está bien, compartan, reciban, sáquenle provecho a lo que Dios ha hecho en mi vida. Verso 23, fíjate, le causaron amargura, le asatearon, o eso es, le tiraron flechas y le aborrecieron los arqueros. ¿A poco no es exactamente lo que le pasó a él? ¿A poco no? Odiado. Piensa en la vida de José, odiado, vendido, acusado, encarcelado, olvidado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense lo que hizo, verso 24. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las ramas del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Y luego ve verso 25, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Antes de seguir, quiero notar una frase en versículo 24. Nota que dice de Dios, la roca de Israel. No sé si recuerdan cuando empezamos Génesis, ustedes que estuvieron aquí, les comenté que estábamos al punto de embarcarnos en esta cosa que es el primer libro de la Biblia. Entonces es el principio. Y les hablé, no sé si recuerdan, de la ley de la primera mención. Porque en el libro de Génesis obviamente vas a ver las cosas mencionadas por primera vez en la Biblia. Entonces hay una cosa que se le llama la ley de primera mención, y esta cosa se utiliza como guía para poder entender algo en las Escrituras. Entonces aquí se mencionan las cosas por primera vez y eso como que te guía, te ayuda para darte cuenta el significado cuando tú lo vuelvas a leer más adelante. Y siempre es bueno regresar a la primera mención de algo en la Biblia para buscar y para ver la intención de Dios en ella. Entonces han sido muchas cosas, no las recuerdo, y quise a través de este libro, cada vez que veía algo nuevo se los mencionaba y les dije, miren, esta es la primera mención de esto y del otro. La semana pasada es la primera vez que un ser humano profetiza. O sea, Jacob está profetizando. Antes de eso vimos que Dios profetizaba, Dios hablaba, pero que una persona diga, Dios ha dicho esto, esta es la primera vez aquí en esta profecía. Entonces, primera vez, ley de primera mención en cuanto a la profecía, pero aquí vemos el primer uso, de esta descripción de Dios como la roca. La roca. Jamás lo hemos visto. Hasta este punto no se ha mencionado a Dios, o no se ha referido en las Escrituras a Dios como la roca. En su primera mención, normalmente tenemos su uso más simple y claro, y esta es una de esas ocasiones. Roca para Dios. Entonces, cuando nos adelantamos y vemos en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 16, donde dice Jesús esto, hablándole a Pedro, le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sabemos inmediatamente, porque aquí ves que fue Dios al que se le mencionó como roca, inmediatamente tú sabes que no le está diciendo a Pedro que sobre él se iba a edificar la iglesia como el primer papa, porque a poco no es lo que se comparte y lo que se dice. Que Pedro fue el primer papa y por lo tanto él está diciendo que sobre esa roca se iba a edificar la iglesia católica. Pero espérame, si eso es, entonces tienes que regresar a la ley de la primera mención.
Y aquí no, en Génesis capítulo 49, Pedro no existía. Entonces no puedes utilizar eso como para decir, sí, tú eres la roca. Pedro es la roca. No, espérame, ese título ya se le fue dado a otra persona. Y esa persona es Dios. Entonces así, de una manera muy sencilla, tú puedes darte cuenta lo que la Escritura dice y no te pueden engañar. Puedes decir, espérame, ¿y qué onda con esto? ¿Has leído Génesis 49, versículo 24? Este nombre de roca se le asignó a Dios desde este punto en adelante. Dios es la roca. Él es la roca. Hay una sola roca en la cual se edificará la iglesia y créeme, no es Pedro. No es Pedro. Lo tenemos que aceptar. Es nuestro Señor, es lo que Pedro había dicho, ¿no? Oh Jesús, tú eres. Tú eres nuestro Señor, tú eres el Mesías, tú eres quien dices. Y sobre esa creencia, sobre eso, sobre quién es Jesús, se iba a edificar la iglesia. Pero bueno, eso es como extra, eso es algo que debe, como primera mención se los quise mostrar, pero aquí habla, noten que en verso 24 dice esto, fíjate, el arco de José se mantuvo poderoso. Ahora, verso 23, vemos que le están causando amargura, le están tirando flechas, lo aborrecen. Y luego verso 24 dice, pero el arco de José se mantuvo poderoso. La escena es esta. Hay aquellos que le aborrecen. Y si piensas en la vida de José, eso sucedió. Hay aquellos que le están lanzando flechas, lo están hostigando. Y José tiene todo derecho a defenderse, pero fíjate lo que hace. Mejor mantiene tenso su arco. Esa palabra donde dice que mantuvo su arco poderoso, esa palabra poderoso es tenso. Si tú has usado un arco, tú sabes que le tienes que estirar y lo puedes tener tenso. Entonces esa es la escena, está listo. Su arco lo tiene entesado, pero no se vengó con los que le aborrecían. Para nosotros aplica en ese momento donde podemos soltar la flecha. Piensa en esas ocasiones en tu vida cuando tú tienes el arco ya listo, tenso, entesado, y tú puedes soltar esa flecha. Tú puedes atacar, pero decides no hacerlo. ¿Sabes cómo le llamamos? Se llama dominio propio. Ese es dominio propio. Una de las maneras que se manifiesta el fruto del Espíritu. Hemos estado viendo los dones del Espíritu en domingo. Y aquí se manifiesta en la vida de José el fruto del Espíritu, donde él tuvo toda posibilidad, tuvo todo derecho para soltar la flecha, pero mantuvo el arco poderoso. Aquí en versículo 25-26 tenemos la palabra bendecir o bendiciones, una forma de bendecir mencionada 6 veces. Son muchas veces en esos 2 versículos. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres que Dios bendiga tu vida? Mantén tu arco tenso y no lo dispares. No lo dispares. Dominio propio. Quizá dices, no puedo. Lo que me sucedió es una injusticia. Estoy enojado. Tengo todo derecho para soltar la flecha, sea lo que sea. Yo no sé qué sea la flecha en tu vida. Yo no sé lo que es. Pero tú puedes decir, así como pudo decir José, yo tengo todo derecho y la voy a soltar. Y no solo una, sino que debería de soltar un montón. 2, 3, 4 flechas. Pero tú decides no disparar. Quizá preguntas, ¿cómo le hago para no disparar? Porque estoy listo para... De hecho, que ya solté una que otra flecha. ¿Qué hago ahora? No puedes. Tú solo no puedes mantener el arco tenso. De hecho, que José tampoco lo pudo.
No sé si te fijaste, ve conmigo una vez versículo 24. Dice el arco, sus brazos se fortalecieron, fíjate, por las manos del fuerte de Jacob. Verso 25, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. La bendición viene cuando tú y yo nos rendimos, discúlpeme, a las manos del fuerte de Jacob. Tú y yo no podemos. Nosotros queremos soltar flecha tras flecha tras flecha. Pero aquí en versículo 24 nos damos cuenta que su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos fueron fortalecidos por el Señor. José estuvo listo para lanzar flechas, pero dejó que Dios peleara sus batallas. Señor, tú pelea por mí. Señor, yo no voy a decir nada. Él tuvo más que una oportunidad para vengarse con aquellos que le lanzaron flechas, que le aborrecieron, que lo hostigaron, pero no lo hizo. Y mejor dejó que sus vástagos se extendieran sobre los muros. Qué hermosa historia y imagen de José. Es como su vida en 5 versículos. Muy hermoso. Ahora vean a Benjamín, muy interesante. Versículo 27 nos habla de Benjamín. Dice que Benjamín es un lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. No sé cómo lo veas tú, pero por ser el consentido, que lo era Benjamín, el más chico, y el más joven, creo que pensaríamos que le hubiera dado una profecía como más alentadora, ¿no? O sea, es el consentido, pero no lo hace. Se me hace muy interesante esta profecía acerca del consentido. Y sabes, exactamente como lo dice aquí, justamente como lo menciona aquí, vemos que la tribu de Benjamín fue feroz y temida. Fue una tribu, cuidado. No sé si recuerdas, pero de la tribu de Benjamín va a venir el rey Saúl. Rey Saúl es de la tribu de Benjamín. Jueces capítulo 20, creo, dice esto, dice, tenían los benjamitas, dice, tenían a 700 hombres zurdos que eran capaces de lanzar con la honda una piedra a un cabello sin errar. Eran unos lobos arrebatadores, o sea, eran hombres de guerra, hombres fuertes y despiadados en cuanto al enemigo. O sea, eran hombres pesados. No te querías hacer enemigo de los benjamitas. Y no puedo pensar en los benjamitas sin hacer mención de un más benjamita. No sé si recuerdas el otro Saúl. Lo conocemos más como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era benjamita también. Y antes de conocer a Cristo, Saúl era un lobo arrebatador y se comía a los enemigos, ¿a poco no? Tenemos ahí en la palabra que él arrastraba y encarcelaba a los cristianos. Cuando están apedreando a Esteban, él mismo dice, o sea, con pena, él estaba ahí, él es el que tenía los mantos, los sacos de los que estaban apedreándolos. O sea, diciendo, está bien, háganlo, aprobando de lo que estaba sucediendo. Un lobo arrebatador era Saúl. Pero a la misma vez es hermoso ver lo que puede hacer el amor de Cristo, aún en la vida del benjamita más cruel y arrebatador. Y no puedo pensar en otro más cruel que el apóstol Pablo. Y ese cambio que hubo en él en el momento que él conoce del Señor, una persona ruda y fea, y una persona que no le importaba la vida de los demás, y luego el Señor lo encuentra, le interrumpe su vida, y el cambio que hubo en este hombre, donde a los que él en un tiempo quería matar, ahora estaba dando su vida por ellos. Pues esas fueron
las 12 profecías para los hijos de Jacob. Y ahora, de aquí en adelante, los últimos versículos de capítulo 49, Jacobo ahora se va a dirigir a los 12. Entonces, estaba dirigiéndose a uno por uno, y ahora fíjense lo que pasa en versículo 28. Dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos a cada uno por su bendición, los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, y ahí también sepulté yo a Lea. Dice, la compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Jacob ya había hecho un pacto con José en capítulo 47, que decía que no lo iba a sepultar en Egipto. Ya de antemano él le había dicho, hijo, yo no quiero que me sepultes aquí en esta tierra, yo quiero regresar a la tierra prometida. Y no solo le dijo a José, sino que ahora aquí lo dice delante de los 12. O sea, esto ya, el trato ya lo hizo, el pacto ya lo hice con José, pero ahora para que todos me escuchen, esto es lo que yo quiero. Yo quiero regresar a mi tierra. Es muy específico. Dice, quiero que me sepulten en la cueva que compró Abraham en Macpela. Y si recuerdan la historia en Génesis 23, esta es la misma cueva que Abraham compró cuando falleció su esposa Sara. Y él le pide a este hombre, al Eteo, a Efrón, le pide esta cueva, él se la quiere regalar, él no la quiere regalada, él dice, no, véndemela. Le dice este hombre, no, es que solo vale esto, o sea, no es nada, entre nosotros, ¿qué es? Le dice, eso te pago, si es lo justo te lo pago. Y Abraham compra esta cueva y ahí sepultó a su esposa en Génesis 23, y es la misma cueva donde lo sepultaron a él en Génesis 25. Evidentemente es donde sepultaron a su papá y a su mamá también de Jacob. Y eso es lo que él quiere que lo sepulten ahí. Es donde él sepultó a su esposa Lea. A Raquel, si recuerdas, ella muere en el camino cuando va de regreso. Entonces ella muere, y ahí en Belén es donde él sepulta a Raquel, a la que él amaba, pero a la de ojos oscuros, a la que pensamos que no era muy bonita, a Lea. A ella sí le tocó ser sepultada aquí en esta cueva, y dice, yo ahí quiero regresar a un lado de Lea. Pues así pasa. Y luego vean verso 33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. La muerte de un patriarca. Qué testimonio, qué legado, qué recuerdos. Me pongo a pensar en el Jacob tramposo, en el Jacob, según su nombre, suplantador. Aquí vemos a un hombre diferente. Y me recuerda que no importa cómo comenzamos, sino que cómo terminamos. Si recuerdas la vida de Jacob, él empezó súper mal. Él empezó engañando a su hermano, tuvo que huir, pasó problemas con Labán. O sea, vivió una vida de engaño, vivió una vida de trampas. Pero sabes, no importa cómo empiezas, sino cómo terminas. Y al final de su vida, él pudo, fíjate, encoger sus pies. Ya dijo todo lo que quiere decir. Ya les dio los puntos del GPS para aquí está exactamente donde yo quiero que ustedes me sepulten.
Y dice la palabra que simplemente me imagino dejó ahí su bordón, porque hasta este punto sabemos que está sobre su bordón. Ese bordón que tiene por años, lo deja, lo hace a un lado, encoge sus pies, se acuesta y termina con una conciencia limpia. Conciencia limpia. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Qué si este era tu último día? ¿Cómo está tu conciencia? Oh, yo me tuve que hacer la misma pregunta. ¿Cómo está mi conciencia? ¿Hay relaciones turbulentas en tu vida? ¿Relaciones sin resolver en tu vida? Resuélvelas. Haz todo lo posible para solucionarlo. Que tengas una conciencia limpia. Ahora, quizá no se solucione. Está bien, tú lo intentaste, y tu conciencia ahora está limpia. Ese es el punto. Soluciona esas relaciones turbulentas. ¿Hay asuntos que has dejado a medias? Resuélvelos. Resuelve esas cosas. Busca resolución. Piensa en todas las cosas que pueden manchar o contaminar tu conciencia. Si eras tú el que estaba a punto de expirar, si tú estabas ya a punto de encoger tus piernas, de respirar por última vez, ¿cómo estaría tu conciencia hoy en día? Hay cosas que tú tienes que solucionar. Jacob lo hizo. Soluciona esas cosas para que también tú puedas tener la misma conciencia que tuvo Jacob al final de su vida. Y saben, es interesante porque la próxima semana vamos a ver que sus hijos, los hermanos de José, aún tienen una conciencia contaminada. Y de eso se va a tratar la próxima semana. Ya que falleció su papá, les empieza como a palpitar el corazón. Allí ya no hay nadie en que nos cuide. Ya ahora detrás de quién nos escondemos. Él era el que nos estaba protegiendo, pero ya que no está, José, ¿qué vas a hacer con nosotros? Es una conciencia manchada, contaminada. Todavía les faltaba pedir perdón. Entonces haz todo lo posible para tener una conciencia limpia. Y así fallece Jacob. Y en verso 50 empiezan las preparaciones para su sepelio. Síganme a capítulo 50 y dice verso 1: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Te puedes imaginar ahí la escena, lo que está sucediendo, el amor, el dolor que tiene José por su padre. Por ahí leí que esta es la 6ª vez que llora José. 6 veces, no las conté, pero algo que estaba leyendo dice que fueron 6 veces que lloró José. A lo que yo te digo, que nadie, y no dejes que nadie te miente y te diga que los hombres no lloran. El hombre llora. Es bueno llorar. Es bueno. Dios nos dio los conductos lagrimales para que, ¿sabes? De ahí se desahogue la persona. Para que cuando tú llores, algo suceda en ti, puedas desahogarte, puedas dejar salir algo que está en ti. Porque yo creo que es más difícil reprimir las lágrimas que dejarlas salir. No sé si has estado en un lugar donde quieres llorar y lo estás reprimiendo, o sea, no quieres que salgan. Y te estás hasta sobando los ojos, ¿no? Ay, que no me salgan y que no me... Es tan desgastante. Pero cuando tú los sueltas, como que descansa tu cuerpo, ¿no? O sea, es bueno, es algo bueno llorar. No pasa nada, ¿eh? No es una debilidad. Estaba leyendo que los estudios científicos han encontrado que después del llanto, las personas realmente se sienten
mejor, tanto física que espiritualmente. Emocionalmente te sientes mejor, te desahogaste, dejaste que salga algo. Entonces te animo, llora. Es bueno llorar. Es bueno llorar. Llora si acostumbras llorar y llora más si no acostumbras llorar. Es bueno. Sigue llorando. Y eso hace aquí José en versículo 1. Agarra a su padre, se le acerca, lo abraza, lo besa y lloras una vez más. Verso 2. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Primera vez que vemos esto de embalsamar también es la ley de primera mención, porque los judíos no embalsamaban a la gente. Ellos tenían otro sistema. Pero recuerda, estamos en Egipto. Estamos en Egipto y Jacob muere en Egipto. Entonces, el embalsamar era la manera que los egipcios preparaban al cuerpo para el sepelio, para sepultar a la persona. Ahora les doy unos detalles y quizá dices, yo no vine para escuchar esto, pero por si te interesa, a mí me interesa, y estuve investigando de cómo embalsamaban a las personas y al morir la persona lo acostaban sobre de una roca y empezaban con primero extraerle el cerebro por la nariz, pedazo por pedazo. Entonces con un gancho chueco por la nariz entraban y le empezaban a extraer todo el cerebro, o sea, todo, para dejárselo limpio. Entonces le sacaban, ¿te imaginas lo feo que sería? Pero le extraían primero el cerebro, y luego le hacían una incisión en el costado, y de ahí le extraían todos los órganos, menos el corazón. El corazón no y el cerebro sí, porque el egipcio pensaba que uno pensaba no con el cerebro, sino que con el corazón. Entonces, por lo tanto, dejaban el corazón permanecer en el cuerpo. Después de eso, sumergían el cuerpo por 40 días en una solución que lo conservaba. Y luego ya después de esos 40 días lo envolvían en sus mantos. Y entonces ya estaba listo para ser sepultado. Y es interesante porque en la cueva de Macpela, donde sepultaron a Jacob, encuentras hasta hoy en día los huesos de Abraham, de Sara, de Isaac, de Rebeca y de Lea, pero ahí hay un cuerpo totalmente conservado. Hay una momia en la cueva de Macpela, diferente a las que tenemos aquí. Pero es muy interesante, hay una momia en Macpela, los demás huesos. Porque era lo que hacía el judío, dejaba que se descompusiera el cuerpo, luego tomaban los huesos y lo ponían en un se me olvida el nombre, pero en una cosa o sea, era así, no los enterraban, los dejaban en cuevas. Recuerdan a Jesús, lo pusieron ¿en qué? En una cueva, ¿sí? Y luego ya después la idea es de que tomaban los huesos y los guardaban en esa cueva, y esa cueva podía tener a muchas personas, porque ya nomás era una cajita, ya no era todo un ataúd. Entonces eso pasa, y por si te interesa lo de embalsamar, ahí están unos detalles, ya tienes el curso básico en embalsamar. Verso 3. Y le cumplieron 40 días, lo que les acabo de decir, de estar en esta solución, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Muy interesante. Tengo entendido que al faraón lo lloraban 71 días. Pero fíjate el respeto que tiene Faraón por este hombre. Lo lloran 70 días. Uno menos del faraón. Interesante. Un respeto. Había un respeto del faraón hacia el padre de José. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo:
He aquí que yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Ahí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. No sabemos por qué, pero por alguna razón José no va a Faraón en persona, o sea, manda a alguien a hablar con Faraón. Sabemos que tenían una relación y que hablaba con él, o sea, José tenía derecho a estar en la presencia de Faraón, pero no lo hace y tal vez es porque él había estado con un muerto y por lo tanto estaba impuro. Y Faraón no quería a nadie, era como parte de sus leyes y estaba impuro. Entonces no te ibas a presentar delante del Faraón habiendo estado con un cadáver, con un muerto. Quizá fue que nadie se permitía delante de un rey triste. No sé si piensas en Esther, o sea, no se permitía estar delante de un rey, de un faraón, estando triste. Entonces, quizás él con su luto, con su dolor, no se sentía bien. O sea, ¿cómo iba a ponerle buena cara delante del faraón? Y por lo tanto, mejor decide mandar a otra persona. No sabemos por qué, pero en su lugar manda a otros para pedirle permiso a Faraón, y Faraón acepta su petición. El respeto de Faraón hacia José. Vemos un amor todavía, porque en Éxodo va a cambiar todo entre el egipcio y el judío, pero aquí todavía vemos eso. Verso 7, entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron la tierra de Gosén, sus niños y sus ovejas y sus vacas. Las mujeres también. No van a creer que los niños que hagan lo que quieran, no, están al cuidado de las mujeres. No se mencionan, pero es un hecho. Verso 9, subieron también con él carros y gente de caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto es este de los egipcios, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mirzaim, que está al otro lado del Jordán. Abel Mirzaim significa prado de Egipto. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Fíjense que Faraón no solo le da permiso, sino que manda, verso 7b, todos sus siervos, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Todos son todos. Todos son todos sus siervos, los ancianos, todos los ancianos de la tierra, todos. Estamos hablando de la gente más importante en Egipto junto con sus siervos. Todos, o sea, los del gobierno, puedes decir. Todos los del gobierno hacen este viaje hacia Canaán. Piensa en la escena, es un viaje de 500 kilómetros. Entonces tú le estás pidiendo a todos, o sea, todos tus gobernantes, toda la gente encargada de algo, que deje lo que está haciendo para ir y para tomar este viaje de 500 kilómetros. Imagínense la cantidad de camellos, imagínense la cantidad de carros, de caballos, de soldados, porque obviamente no iban sin protección, de siervos para mover a cientos de personas.
Dentro de ellos estaban los gobernadores, senadores, consejeros, los oficiales principales de Egipto. O sea, era todo un show. Era toda una caravana, quién sabe de qué tamaño, pero era algo grandísimo. Fue tan impresionante que los moradores de aquí de la tierra le cambian el nombre al lugar, ¿no? Prado de Egipto. O sea, vieron toda esta persona. Y más allá, todos se visten, todos se ven diferente a ellos. Solo los hermanos de José, me imagino, todavía se vestían como judíos, pero todos los demás, o sea, se veía la caravana y sabían que eran egipcios. Faraón le está dando el respeto merecido a Jacob, y fíjate, y todo esto por la estima y el aprecio que él tenía por José. Jacob no lo merecía. Creo que nos recuerda a la relación que tenemos con nuestro Señor. Dios nos da todo lo que no merecemos por su Hijo, por José. Interesante. Aquí vemos que sus vástagos se extienden sobre el muro. Hay algo impresionante, hay algo que estimaba Faraón de José y por lo tanto manda a toda esta gente. Llegan, hacen un servicio conmemorativo y un funeral y guardan luto por 7 días, lo sepultan. Y ahora sigue lo que pasa después de cada funeral. Creo el versículo más difícil de hoy. Se queda uno con ninguna otra opción más que seguir adelante. ¿Qué más vas a hacer? Terminamos con versículo 14. Dice, y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Le doy gracias a Dios que hasta hoy yo no he tenido que pasar por esto. Mis papás todavía viven. No he tenido que pasar por la muerte de un hermano, de una hermana. Y quiero ser sensible con este versículo, porque sé que cada uno de nosotros duele y sufre y lamenta de manera diferente. O sea, no todos lo hacemos igual. Cada quien es diferente. Más allá, yo no tengo la experiencia en este área para decirte qué hacer. O sea, yo no tengo la respuesta a cómo le hago para parar de sufrir, para parar de doler. O sea, ya tengo mucho tiempo y sigo lamentando, sigo sufriendo. No tengo la respuesta, solo que la vida sigue. Y José vuelve a Egipto. O sea, vuelve a Egipto. Hace unos versículos lo vimos llorando y besando a su padre. Pero tiene que regresar porque, ¿sabes? Las responsabilidades continúan. Las responsabilidades siguen. Los que dependen de nosotros todavía están ahí. Tú regresas y ahí están. Me pongo a pensar, y por muchos años yo, pues así con Jen jugábamos, ¿no? Yo le decía, híjole, si algo te pasa a ti, o sea, yo me voy contigo. Y luego empiezas a tener hijos, ¿no? Y te das cuenta que no es lo más prudente, ¿verdad? O sea, si algo le pasaría a mi esposa, ahí están mis hijos. Tengo que, o sea, después del luto, después del lamento, del dolor, los que dependen de mí van a estar ahí. Y tengo que seguir en la vida. ¿Fácil? Absolutamente no. Más allá, si Dios nos permite permanecer después de algo así difícil,
es porque Él tiene algo que quiere lograr a través de nosotros. Entonces, por no encontrar otra manera que decirlo, tenemos chamba. Hay algo que hacer. Dios quiere hacer algo con nosotros y por lo tanto no nos ha quitado a nosotros. Y tenemos que seguir adelante. José regresa, sus hermanos regresan y todos los que lo acompañaron volvieron a Egipto, cada quien a sus responsabilidades. Ahora, de nuevo, no quiero ser sensible y no digo que es fácil y el proceso de cada persona es diferente, pero adelante, a regresar a Egipto, a lo que estabas haciendo antes de la tragedia. Como José, creo es lo único que te puedo decir de consejo. Como José, tenemos que acudir y ser fortalecidos por las manos del fuerte de Jacob, la roca de Israel, Jesús, el único que nos puede consolar.